decir las defensas reforzadas. No es como decíamos antes, la abuela te decía, métele un platito más al puchero. No, no, hay que equilibrar un poquitito. Pero creo que no soy el especialista para hablar de eso, sino la especialista la tenemos aquí. Florencia Córdoba, licenciada en nutrición. ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas Gracias tardes. por la llamada. No, gracias a usted, porque también tenemos muchas dudas, le vamos a preguntar de todo. Porque en esta época, desde que conocimos el coronavirus, también sabemos que las defensas son importantes, bueno, para una gripe también, para cualquier enfermedad, mantener las defensas bien, todo Ujú. nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas. ¿Cuáles son los alimentos principales? ¿Cómo tenemos que alimentarnos para estar bien? Bueno, es muy importante por donde habías comenzado del tema del peso, Ujú. ¿sí? Primero y principal es consumir las calorías suficientes y necesarias para hacer frente a cualquier enfermedad. Sí. Esto quiere decir tratar de hacer las 4 comidas diarias, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y que sean platos nutritivos. Ujú. Sí, tener un Perfecto. peso saludable es lo que ayuda, ni bajo peso, porque si uno tiene bajo peso no puede hacer frente a la enfermedad, cualquier enfermedad, ni tampoco sobrepeso, porque ahí trae más complicaciones, ¿sí? Exacto. Ujú. Entonces, primero que nada, tratar de tener un peso saludable. Y en cuanto a los alimentos, la vitamina C es una vitamina que reduce mucho la sintomatología de la gripe y también se ha demostrado que disminuye los síntomas del coronavirus. Ujú. Disminuye la vitamina C entonces. Claro, la Ujú. sintomatología, a veces sí que se presta confusión que por ahí si uno toma vitamina C, come vitamina C, no se va a enfermar. Ujú. Eso no es así. Si está expuesto a un virus, a una cierta carga y se tiene que enfermar, se va a enfermar, pero sí lo que hace es reducir los síntomas, Ajá. que no sean tan graves. Es como la gripe, cuando decíamos, tomé mucho cítrico, además tomé unas vitaminas y mira, me pegó suavecito. Es lo mismo que uno esté con una buena carga de vitamina C en el cuerpo, no quiere decir que no me voy a enfermar de gripe. Me Ujú. puedo enfermar, me puedo contagiar, pero sí los síntomas van a ser mucho más leves que si no tengo buenas defensas. Sí, antes se tenía esta creencia, y ahí te voy a preguntar que yo hacía también la introducción al principio, cuando te decían, te falta esta comida bien suculenta, te falta, a ver, algo con mucha grasa, un poroto con todo, con una sopa con puchero, etcétera. ¿Está bien eso o lo descartamos? Lo ideal es tener un buen aporte de verduras, por ejemplo, en esto, en el Ujú. almuerzo o la cena, tener un buen aporte de verduras. Las verduras son las que nos proporcionan vitaminas Ujú. principalmente y también minerales, que eso nos van a ayudar con las defensas. Y en cuanto al plato suculento, no es así, Ujú. porque puede ser, por ejemplo, un plato de arroz muy potentoso, pero si no tiene verdura, Sí. no me va a estar aportando la suficiente cantidad de vitaminas o minerales que necesito. Ujú. Entonces, no es así. Ujú. Lo ideal, siempre yo digo, es cuando uno tiene un plato, cuando uno se imagina un plato, es partirlo por la mitad, ¿sí? Sí. Y tratar de que una mitad tenga verdura, Ujú. ¿sí? Y la otra mitad mi preparación de siempre, la que yo suelo comer, a la que tengo accesibilidad, porque Sí. hoy en día son costosos algunos productos. Entonces, una mitad de mi plato que tenga verduras, ahí yo aporto nutrientes esenciales, y la otra mitad las preparaciones de siempre. Ujú. ¿Es esencial o recomendás carnes? Carnes, pongo en plural. Sí, es esencial en cuanto al aporte de hierro y aporta una buena cantidad de proteínas. Las Ujú. proteínas son las que van a formar anticuerpos en nuestro organismo, entonces son importantes. Ujú. Ahora, el tema está en la cantidad y en las veces que se consume. A veces hay personas que están acostumbradas a consumir hasta 2 veces en el día carne, por ejemplo, en el almuerzo y en la cena. Sí, exacto. A veces hacer balancear un poquitito eso. A la mañana sí, a la noche no. Está totalmente, no es necesario consumir 2 veces al día carne, eso no es necesario.
Sí, Ujú. una vez. Hay que Y, va- Ajá, ¿conviene variar las carnes, cambiarlas? y lo ideal es cambiarla. Por ejemplo, puede ser 2 veces a la semana carne de vaca, 2 veces a Ujú. la semana carne de pollo, un día pescado. El pescado es muy Sí. bueno y no estamos muy acostumbrados a comerlo, tenemos que aprovechar que tenemos los pescados de río, ¿sí? Hay que tratar de consumir pescado y después dejo un día o 2 días sin carne. Ajá, mira, el pescado es bueno y no muchos consumen pescado, es muy bajo la cantidad de Es consumen. muy baja la cantidad de personas que consumen pescado y la verdad es que nosotros tenemos que aprovechar ese alimento que lo tenemos Ujú. disponible. Sí, dependiendo la recomendación general es una vez a la semana porque a veces en niños o en embarazadas puede tener, algunos pescados tienen componentes tóxicos Sí, si se consume en elevada cantidad, pero por ajá. eso una vez a la semana está bien. La palta, algo que tenemos ahora que es furor porque tenemos la temporada. O sea, conviene o a veces se exceden un poquitito en la cantidad de palta cuando está en temporada. La palta es buenísima porque es la única fruta que va a aportar omega, Ajá. ¿sí? Los omegas que son tan conocidos que también ayudan a las defensas, ayudan con la inflamación y también ayudan mucho a lo que es la piel porque es un elemento grasoso, la Ujú. piel, las uñas, todo eso. Es importante el consumo de palta y hay que aprovecharlo. No, es un poquito más grasa que el resto de las frutas, pero tampoco tan grasa como una mayonesa, por ejemplo. Ujú. Respecto a las personas que basan su alimentación en el veganismo, Ujú. ¿están más indefensas? Las personas que son totalmente veganas, lo que nosotros recomendamos es que previo al introducirse en el veganismo, ¿sí? Ujú. Traten de ir a un médico o a un nutricionista y hacerse un análisis completo de sangre a ver cómo empiezan. Y de acuerdo a eso, se podría, por ejemplo, si con la alimentación no alcanza, porque para cubrir las cantidades de hierro hay que comer muchos vegetales y hay gente Ujú. que no come, no llega a esa cantidad, hay que suplementar. Y eso Ajá. se suplementa ya con pastillas de hierro. Con un profesional, obviamente. Totalmente, eso siempre con la supervisión de un profesional. Todos los suplementos, las vitaminas, todo tiene que ser con supervisión de un profesional. Hay vitaminas que incluso si uno las toma, las consume en gran cantidad, pueden dañar el hígado. Entonces siempre tener cuidado. Ujú. Esta es la época donde vamos a las comidas más calientes, vamos a lo que es, por ejemplo, la lenteja, y se puede hacer algo que sea nutritivo, que no sea pesado. Sí, totalmente. No es necesario consumir por ahí el revir o cosas así que No. nosotros estamos acostumbrados a la torta frita. Eso tratar de que sea algo Ujú. eventual. Sí. Y si quiero hacer alguna preparación con harina, tratar de que sea nutritiva, sí, le puedo agregar semillas, las semillas que van a aportar fibra, Ujú. regulan el azúcar, la presión, o en vez de, otra opción es, por ejemplo, en vez de usar harinas finas, tratar de usar harinas de salvado o los derivados de la misma. Ujú. Las legumbres son muy saludables, el poroto, lenteja, Sí. arveja, garbanzo son muy saludables, pero sí hay que tener en cuenta la porción, como les decía, tratar de que sea la mitad del plato. Bien. Escribió Romina. Bueno, Romina va por el lado más nutritivo, perdón, va por el lado más de cuidar la figura, parece, más que por el lado de protección. Pero Romina dice, en Ujú. Misiones se come mucha mandioca, fuente de almidón. Pregunta si alguna otra verdura puede reemplazarla. A ver, por ejemplo, dice berenjena o alguna de ellas pueden reemplazar. Lo que tiene la mandioca es que es fuente de almidón, ¿sí? Ujú. Y tanto la mandioca, la papa y la batata, si bien son verduras, tienen tantas calorías como por ejemplo el pan o el arroz o el fideo. Entonces no entraría dentro del grupo de las verduras. Reemplazarlas, el reemplazo saludable sería por verduras de color, cualquier Ujú. verdura que sea de color, pero estas verduras de tipo blanca son muy ricas en almidón y es como, por ejemplo, un pan, como para decirlo de manera fácil.
Sí, es momento, las personas que se ponen en un plan alimentario por tema silueta, por tema figura, es Ujú. el momento de decir, empiezo, como decimos, esta dieta que es drástica, como para bajar de peso, o no. Y lo que yo propongo es una transformación Ujú, hacia un estilo de vida saludable, porque lo que tienen las dietas drásticas ujú, es que te dicen adelgazás 10 kilos exacto. en 2 semanas, por Y ejemplo. tus Bueno, y uno lo hace. y tus defensas? Y que, claro, quedan las, porque es a base de, por ejemplo, la dieta de la sopa, que no estoy aportando mucho, o la dieta Ajá, de la manzana, hay distintos tipos de dietas. Y finalmente, lo que se ha demostrado es que estas dietas terminan frustrando a la persona sí. por 2 motivos, puede ser. Una es porque no bajó los 10 kilos en 14 días como prometía, entonces la persona se frustra. O la otra es porque los ha bajado, pero así como los ha bajado, los subió y subió de más. Recuperó todo al instante, a los pocos Sí, días. Sí, es sí, así. sí, sí. Entonces lo ideal es una transformación sencilla, progresiva, hacia los hábitos saludables. Bien. Muchísimas gracias por todo el aporte. Seguiríamos preguntando por muchísimas cosas más, pero muchísimas gracias por atendernos y por contestar todas las preguntas que tenemos. Muchas gracias a ustedes. Gra- Cuando quieran, un gusto. Gracias, Florencia. Hasta luego. Gracias, hasta Nos luego. vemos. Florencia Córdoba es licenciada en nutrición. Hablábamos sobre los alimentos. Nos hacía un repaso de los alimentos necesarios. Se necesita verdura a las personas que les guste carne. Carne también, ir variando la carne, el plato siempre medido, obviamente, no te vas a servir 3 veces, ¿para qué? Si con uno ya es suficiente. Después, la recomendación para quienes son veganos, todas las dudas nos despejaba gracias a Florencia Córdoba, licenciada en nutrición.